Good morning. Hoy vamos a continuar con el tema del presente simple, pero vamos a aprender ya a modificar el verbo en tiempo presente. Bueno, vamos a aprender más que todo las reglas y ver algunos ejemplos de cómo se modifican los verbos en tiempo presente cuando van después de la tercera persona. Ya en temas anteriores nosotros aprendimos sobre el verbo have y cómo este cambia cuando se combina con she, con he o con it. Esto usted lo puede ver en los videos anteriores. Hay dos videos sobre el tema de have y has, eh, donde nosotros aprendimos cómo este verbo va cambiando con cada uno de los pronombres personales, o sea, de los sujetos. Y vimos bastantes ejemplos. Y llegamos a esta conclusión, que con el pronombre I, you, we y they, el verbo have, o sea, tener, permanece constante, no cambia. O sea que si yo quiero decir yo tengo, voy a decir I have. Tú tienes, you have. Nosotros tenemos, we have. Ellos tienen, they have. Y si nosotros queremos decir ella tiene, él tiene o tiene, vamos a utilizar has, no vamos a utilizar have. She has, he has, it has. Bueno, entonces, y usted puede ver varios ejemplos donde aplican esa regla. Ya ahí estábamos aprendiendo presente simple. También aquí tenemos, esta es una imagen del segundo video, donde nosotros aprendimos a identificar con cada uno de los pronombres personales qué forma del verbo have iba, si iba have o si iba has. Por ejemplo, con we, have, con she, has, con they, have, con I, have, con he, has, con it, has y con you, have. Y también aprendimos con ejemplos con sujetos. Por ejemplo, Harry, como es un hombre, entonces utiliza has. Abigail, como es una mujer, utiliza has. O sea, Harry tiene, Abigail tiene. Emma y Sarah, como son dos mujeres, o sea que es plural, utilizamos have. George and I, o sea, George y yo, como es plural, utilizamos have. Maggie y Bart, como son dos personas, es plural, utilizamos have. Y my dog, como es un animal, utilizamos has. Entonces, usted puede buscar esos dos videos siempre en el canal para que pueda repasar. Muy importante que usted esté repasando y es lo grandioso pues, de tener estas cosas en video. Se puede repasar las veces que quiera, ¿verdad? A la hora que quiera. Bueno, vamos a continuar entonces dando de lectura a esto. Y, un momentito. Ok. Bueno, entonces con he, con she y con it se utiliza has y con los equivalentes permanece sin cambio. Perdón, con I, you, we y they permanece sin cambio, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué va a pasar con los demás verbos? Ahí estábamos hablando nada más del verbo have. Y no crean que con todos los verbos van a tener su forma especial. El verbo have es uno de los que tiene forma especial. El otro que tiene forma especial es el verbo to be y el verbo que. Pues vamos a ver un poquito más sobre el verbo to be. Bueno, el verbo have no es el único que cambia al combinarse con she, con he y con it. Recuerden que estos son tercera persona. Así son conocidos estos sujetos. Ella, él, o cuando hablamos de una cosa, un animal, una planta, que sea una sola cosa. Pues también es tercera persona. En el tiempo presente simple, los demás verbos también se modifican cuando van combinados con estos sujetos. Pero a diferencia del verbo have, los demás verbos siguen ciertas reglas que se aprenderán en este tema. Vamos a aprenderlas, ¿verdad? Y esto se lo explico así en español para que ustedes comprendan un poquito más, porque aquí prácticamente estamos repasando un poquito sobre español. Y quiero que este tema lo tengan bien claro. Cuando hablamos de sujetos, cuando hablamos de pronombres y cuáles son sus equivalentes, ¿verdad? Para que al momento ya de aplicar la regla, pues sea mucho más fácil para ustedes y lo hagan correctamente. Empecemos con la primera regla y la más sencilla. Si el verbo va después de tercera persona,
La regla más sencilla es que vamos a agregar una S al final del verbo. La otra regla es que si el verbo termina en O, CH, SH, doble S, X o Z, no solamente vamos a agregarle una S, vamos a agregarle ES. Si ustedes se acuerdan, esta regla la aprendimos cuando pasamos sustantivos de singular a plural, ¿verdad? Por ejemplo, match, matches, box, boxes. ¿Verdad? Le agregamos una S si terminaban en estas mismas consonantes y vocales. Bueno, esa es la segunda regla. La primera dijimos que es agregar una S al final del verbo. La segunda es que si el verbo termina en estas letras, pues se le agrega ES. ¿Pero qué? Quizás esta va a ser un poquito que les va a complicar más al memorizar estas letras, pero como cuando aprendimos a pasar sustantivos plurales, singulares a plurales, también aprendimos que es una ventaja porque el sustantivo sonaba mejor. En vez de decir boxes, decimos boxes, que suena mucho más sencillo. Y la tercera y última regla es que si el verbo termina en Y, esta Y se va a cambiar por I y se le agrega ES. Igualita, la mismas reglas que cuando cambiábamos sustantivos singulares a plurales. Bueno, recuerde que estas reglas se van a aplicar para modificar el verbo solo cuando este va después de la tercera persona. Si no es tercera persona, o sea, si es yo, tú, nosotros, ellos, ahí no va a ser necesario cambiar el verbo. Pero antes de aprender a aplicar estas reglas, vamos a ver unos ejemplos para que usted mismo note la diferencia. Aquí tenemos dos oraciones. En las dos oraciones vamos a utilizar el mismo verbo, que es to make, hacer. Make, hacer. Pero recuerden que estamos viendo presente simple, o sea que aquí vamos a dar ejemplos como de yo hago, tú haces, ella hace, y así sucesivamente, ¿verdad? Veamos la primera oración. He makes me smile. He makes me smile. Él me hace sonreír. He makes me, me hace. Makes me, me hace. Smile, sonreír, sonreír. Entonces, él me hace sonreír. Fíjense cómo era el verbo. Make, make. ¿Y cómo es el verbo ahora? Makes, makes. Hay una diferencia, ¿verdad? Vamos a la segunda oración. You make me smile. You make me smile. ¿Qué pasó con el verbo? Cambió de make. Miren cómo está ahora. Siempre es make, ¿verdad? No cambió. No cambió. Este sí cambió. ¿Pero por qué no cambió? Porque el sujeto es tú, you. Entonces el verbo no cambia cuando no es tercera persona. You make me smile. He makes me smile. O she makes me smile. It makes me smile. Ahí con esos tres sí cambiaría. Tú me haces sonreír. ¿Notaron ustedes la diferencia en el verbo make en inglés? Makes, make. Makes, make. Como usted lo habrá notado en la primera oración, el verbo make va después de he. En la primera oración va después de he. Y he es él, es una tercera persona. Por lo tanto, se ha modificado agregándole una S. Solo es eso, solo agregarle una S. Vamos a ver otro ejemplo. Traten ustedes de notar la diferencia en este caso. They go to the library every afternoon. They go to the library every afternoon. Y vemos la otra. Carol goes to the library every afternoon. Carol goes to the library every afternoon. Go significa ir, ir. Pero en el video anterior aprendimos que ese ir cambia en español. Yo voy, tú vas, ella va, él va, nosotros vamos y ellos van. Y library significa biblioteca. Vamos a pedir libros prestados. Entonces, ¿qué pasó con el verbo go? En inglés, el verbo, si ustedes se fijan, tiene la misma raíz. Go. Pero ¿qué pasó cuando iba después de Carol? Pasó a goes. Goes. ¿Por qué? ¿Por qué Carol? Porque Carol es una mujer. Cuando sea un hombre, una mujer, un animal, una cosa, uno.
Vamos a cambiarlo. Vamos a modificar el verbo. Goes. Pasó de go a goes. ¿Cómo sería en español? They go. Ellos van. Ellos o ellas van. Si son mujeres, pues ellas van. Si son hombres, ellos van. O si son mezclados, ellos van. Carol goes. Carol goes. ¿Qué significa? Carol va. Carol va a la biblioteca cada tarde. Oh, qué bonito hábito, ¿verdad? Muy bonito hábito. ¿Notaron ustedes la diferencia en el verbo go? Espero que ustedes la hayan notado, ¿verdad? Go, goes. Como también habrá notado en este caso, en la segunda oración el verbo go va después de Carol, que es una tercera persona. Por lo tanto, se modificó agregándole ES. Vamos a ver ahora una aclaración. Esta segunda hoja me encanta mucho. Me llevó bastante tiempo escribirles, pues, tratando de incluirles todos los ejemplos pues, para que ustedes le entiendan mucho más a esto. Cuando hablamos de tercera persona, no estamos hablando ni de yo, ni de tú o del plural. Estamos hablando de él, de ella o de un lugar, animal, cosa, hecho. En inglés sería he, she o it. ¿Y qué más dice ahí? Y sus equivalentes, porque no todas las oraciones van a llevar pronombres. Estos son pronombres, ¿verdad? Los pronombres, si analizamos la palabra en español, es en lugar de un nombre. Pronombre es en lugar de un nombre. He, él, pero podemos decir Raúl. She, ella, pero podemos decir Nancy. It es un animal, una cosa, una planta, pero podemos decir Choluteca. O podemos decir la tarde, la mañana, el perro, etcétera. Este pronombre es muy interesante, ¿verdad? Y lo hemos estudiado bastante en videos anteriores. Bueno, ahora, ¿qué es eso de equivalente? Como les mencioné, en las oraciones no siempre les va a aparecer I, you, she, he, it, we y they. Van a aparecer sujetos, tal como nosotros utilizamos en español. Entonces vamos a aprender qué son esos equivalentes para que a usted le quede mucho más claro cuál sería el equivalente de she, cuál sería el equivalente de he y cuál sería el equivalente de it, porque no siempre le van a aparecer en las oraciones. Entonces vamos a ver cuáles son los equivalentes de cada uno. En lugar de she, en la oración puede ir el nombre de una mujer, como Carol, que le mencionaba en el segundo ejemplo, o puede mencionarle un parentesco femenino como mi mamá, que en inglés sería my mom, mi hermana, que en inglés sería my sister, mi abuela, que en inglés sería my grandmother, mi tía, my aunt, mi jefa, my boss, mi amiga, my friend, o mi compañera de clase, my classmate. Entonces, no siempre va a ir she. Puede ir nombre de una mujer, parentesco femenino, my mom, my sister, my grandmother, my aunt, my boss, my friend, o my classmate. Entonces, cuando nos aparezcan estos sujetos y estemos hablando de presente simple, pues el verbo va modificado, aplicando las tres reglas que mencionamos arriba. Ahora veamos cuáles van a ser algunos equivalentes de he, porque no siempre les va a aparecer he en las oraciones. Entonces aprendamos a ver, a identificar los equivalentes. En lugar de he puede ir el nombre de un hombre, como Richard, que le mencionaban unos ejemplos arriba, un parentesco masculino como mi papá, my dad, mi hermano, my brother, mi abuelo, my grandfather, mi tío, my uncle, mi jefe, my boss, mi amigo, my friend, y mi compañero, my classmate. Recordemos, pueden ir nombres de hombres, el nombre de un parentesco masculino como mi papá, my dad, mi hermano, my brother, mi abuelo, my grandfather, mi tío, my uncle, mi jefe, my boss, mi amigo, my friend, y mi compañero, my classmate. Y generalmente estos van al inicio de las oraciones, entonces va a ser fácil identificarlos una vez que usted se aprenda esto, ¿verdad? Ya los hemos mencionado, perdón, en temas anteriores, pero aquí estamos haciendo como un condensado, estamos ya juntando toda esa información en una sola imagen para que ustedes la memoricen, lo estudien bien, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos algo especial, ¿verdad? Que es it. En español no tenemos ese pronombre, pero en inglés sí. Por ejemplo, en español usted dice, es mi cumpleaños. Pero en inglés usted tiene que decir, it is my birthday.
si usted solamente dice is my birthday, le faltaría el it. Entonces al estadounidense pensaría, le falta algo a esa oración, porque ellos usan ese it. Y nosotros tenemos que aprender a utilizarlo también. Bueno, entonces, en lugar de it, ¿qué puede ir en lugar de it? Bueno, el nombre de un lugar como New York, Cholutec, Tegucigalpa. También the library. O sea, los lugares que aprendimos en el tema del parcial pasado, aprendimos los lugares como the library, the bakery, the clinic. Aprendimos. Si le mencionan una librería, pues la librería, pues usted puede sustituirla por it. O si le mencionan la librería, usted sabe que tiene que estar, mencionándole tercera persona, aunque no es una persona, pero a esto se le conoce como tercera persona. Entonces, para que no me confundan, vamos desde el inicio otra vez. En lugar de it, puede ir el nombre de un lugar como New York, the library, la biblioteca, the street, la calle, my home, mi casa. ¿Qué más? Puede ir también un animal como my cat, mi gato, the tiger, el tigre, the dog, el perro, etcétera, ¿verdad? Porque hay muchos más ejemplos. También puede ir una cosa. ¿Qué cosas? The computer, la computadora, my cell phone, mi celular, my notebook, mi cuaderno, the pen, el lápiz, the calculator, la calculadora, the fridge, el refrigerador, etc. The computer, my cell phone, my notebook, the pen, the calculator, the fridge. Son ejemplos de cosas. Una cosa, recuerden, una cosa. Ahora, si le mencionan las calculadoras, ya no es tercera persona, estamos hablando de plural. Si le mencionan mis libretas, mis cuadernos, ya no estamos hablando de tercera persona, porque ahí estamos hablando de plural. Recuerda que ahora debe ser una sola cosa, un lugar, un animal, una cosa. También una hora en específico. Por ejemplo, o una parte del día, o un mes, o una estación del año. Miren, es un pronombre bien interesante este, que debemos tratar de aprender lo más que podamos sobre it y sus equivalentes. Una hora puede ser 6 a.m. 6 a.m. The morning, la mañana. The morning, o the afternoon, la tarde. 2 p.m. 2 p.m. Las 2 de la tarde. Spring, primavera. Last night, anoche. The day after tomorrow. The day after tomorrow es pasado mañana. The day after tomorrow, pasado mañana. O Friday, etcétera, ¿verdad? Porque hay más ejemplos. Y un hecho como una guerra, una huelga, un asesinato, una fiesta, etcétera. Son ejemplos, digamos, de tercera persona que pueden ir en lugar de it. Que nosotros en las oraciones a veces solo ponemos it, ¿verdad? Pero ¿qué incluye? Puede incluir cualquiera de estos ejemplos. Todos estos son ejemplos de tercera persona. Recuerden que solo debe ser una cosa, una sola cosa. Lea bien los ejemplos mencionados anteriormente para que tenga claro cuándo debe modificar el verbo. Quizás en este momento sea abrumador la cantidad de ejemplos dados, pero mientras más los estudie, más fácil será para usted aplicar este concepto en muchos temas de inglés. Este tema incluso le va a servir a usted cuando en bachillerato usted se siente un poquito perdido y necesita recordar, pues, qué es eso de los pronombres y sus equivalentes, pues aquí tiene esta información, ¿verdad? Ahora, les mencionaba del verbo to be, ¿verdad? El verbo to be es un verbo especial, porque no es que vamos a agregarle una S al verbo to be, no, él tiene 3 formas que nosotros aprendimos en el primer parcial y que usted viene aprendiendo desde séptimo. ¿Y cuál sería esa forma especial que va a utilizarse con she, con he o con it? ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Pues va a ser is. No es que va a decir bis. Es, en lugar de be, va a ir is. Cuando vaya después de she, después de he o después de it o sus equivalentes. Pues entonces sería she is, he is o it is. Y aquí le vuelve a mencionar el verbo have
Con el verbo have, la forma de utilizar será has, como she has, he has o it has, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hemos hecho, como digo, un condensado, como de todo lo que hemos aprendido en el año. Ustedes fijan, la mayoría, tal vez una o dos palabras que mencionan aquí, no se aprendieron en el año, pero todas las demás las hemos estudiado, todas las demás que les mencioné ahí las hemos estudiado a lo largo del año. Y es bueno que ya vayamos aplicando estos conocimientos, porque no solo es tener información así dispersa en la mente sobre un tema, sino que hacer esas uniones, ¿verdad? Todo es necesario, todo tema es necesario para que se pueda expresarse de mejor manera en inglés, ¿verdad? Bueno, y con esto quedaríamos. Ya en la siguiente clase vamos a ver ejemplos de cómo aplicar, ejemplos y ejercicios de cómo aplicar estas tres reglas que hemos mencionado aquí, ¿verdad? Para dar un panorama general de cómo es que se modifican los verbos en tiempo presente. Y vamos a quedarnos hasta aquí. Espero que pasen un buen día y que disfruten mucho estudiando.